Valle Televisión presenta el clásico de la televisión local, Desde el Alma. José Andrés Gálvez conversa desde el alma con los personajes que usted quiere conocer. Amar lo que murió, vive. Alma, si tanto te han herido. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestra serie Desde el Alma. Hoy vamos a entrar en la historia. Vamos a entrar en la vida de un investigador, de un joven que ha dedicado gran parte de su vida a investigar raíces, investigar de dónde venimos, quiénes somos y quizás también para dónde vamos. Hoy vamos a hablar con un doctor en historia, con un hombre que se ha especializado en esta materia y que está muy involucrado a la sociedad andina, a la sociedad aconcagüina y también en otros lugares. Ha escrito sobre varias instituciones. Nos referimos al historiador don Abel Rodrigo Cortés Ahumada, a quien, a través de este programa Desde el Alma y con la gentileza de la Fuente de Soda La Terraza de la avenida Santa Teresa, esquina Tres Carreras, damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido al programa Desde el Alma, Abel. Bueno, estoy muy contento de estar acá conversando un poco con usted, José Andrés, respecto de un poco de la trayectoria que he tenido yo en estos largos años de investigación histórica y del vínculo que me une a mi ciudad y lo que he podido estudiar también de ella. Así que estamos muy gratos para conversar. Comenzamos con nuestra tradicional pregunta. ¿Quién es Abel Rodrigo Cortés Ahumada? Buena pregunta. Sí, principalmente soy un historiador e investigador del patrimonio cultural que lleva andino, además también, desde hace 42 años, prontamente a cumplir 43, nacido, criado, avecindado en esta ciudad querida. También un ciclista de mucho corazón, un melómano también, me gusta mucho la música, y en este tiempo de indagación he ido escribiendo también muchos textos de historia y muy interesado en la cuestión pública local, porque uno inevitablemente cuando estudia historia analiza los procesos, los problemas, y siempre a uno lo llevan a ver cómo, como tú bien decías, cómo está la realidad actual y cómo podría ser mejor la sociedad. Y también tú eres padre de familia, eres Exacto. esposo, eres hijo, tienes tus padres, sí, en exacto, fin, sí. hermano, tienes... Exacto. Mis padres, Juana y Juan, ambos los Juanes, queridos padres que siempre estoy yendo a verlos, mi esposa, Ivonne, mis hijos, Paz, Cristian, también hermanos, Claudia, Moncho, No hay cierto? ningún Anita, Juan. Karen, Karen también, Jimmy, y también... Perdón, ¿cuántos hermanos son entonces? Somos 6. 6 hermanos. 6 hermanos. Uno que están, uno están en Argentina, otros están aquí también en Chile. Y en ese respecto hemos construido una familia muy grande, muy numerosa. Hermanos que tengo de parte de mamá, ¿no es cierto? Y la familia que constituyó después mi mamá con mi papá. Y eso ha dado una gran cantidad de hijos, nietos, y estamos muy contentos porque eso también es muy importante para nosotros como familia, el reunirnos como toda la familia los días domingos o en las celebraciones de cumpleaños. Y eso también me ha hecho muy consciente de dónde uno viene, ¿no es cierto? Yo soy de la población Pucará, además también. Nací también y crecí en la población Pucará, estudié en ese colegio y es parte también de la formación profesional, histórica, de la conciencia pública que uno va teniendo en ese recorrido. ¿Y cómo tú te interesa el tema de la historia? Porque no es fácil a veces que le guste la historia. Los jóvenes que quizás buscan otras carreras, ahora que está tan de moda el tema de la computación, la informática, o las tradicionales, medicina, leyes, en fin. Pero tú te fuiste por la historia que a veces dicen que no es para todos. Exacto. Nosotros, o sea, yo en particular fui desarrollando un gusto por la historia de muy niño. Siempre me gustó mucho conocer, aprender, leía mucho cuando chico. Quise ser arqueólogo en un momento, después arquitecto por un tiempo corto,
porque también él aficionado a la pintura, a la fotografía todavía, pero me di cuenta, o sea, siempre tuve un gusto por la historia y siempre estaba leyendo historia de muy niño, pero me di cuenta que quería comprender la sociedad, cómo se iba desarrollando, y cómo generar un conocimiento que me permitiera entender la sociedad desde distintas perspectivas. Y ahí me di cuenta, llegué a la reflexión, como en primero o segundo medio, bien temprano, que quería que la mejor disciplina o el mejor ámbito para conocer la realidad o entender las sociedades y su desenvolvimiento era la historia. Y ahora, como para aclararle a nuestros televidentes, nosotros conocemos, cuando hablamos de un historiador, nos pensamos que puede ser un profesor de historia. Incluso antes, en mis tiempos, era historia y geografía. Ahora, ¿tú cuál es tu profesión? ¿Tú primero te titulaste de profesor en historia? Eso es una muy buena pregunta, porque a veces tiende a confundirse. Yo estudié licenciatura en historia en la Universidad de Chile. Después estudié 2 magíster, uno en estudio latinoamericano y otro en ciencias sociales en la Universidad de Chile, y hace poco terminé el doctorado en historia en la Universidad Católica del Paraíso. Pero hay una diferencia. Historiador, uno no sale con no existe el título de historiador. Exacto. No existe el título profesional de historiador. Los que son historiadores o han estudiado pedagogía en historia o han estudiado licenciatura en historia, o algunos son abogados incluso de formación previa. El tema es que para ser historiador uno tiene que desarrollar una carrera de investigación con publicación, y tradicionalmente se decía que la sociedad a uno le otorgaba el título de historiador. Porque, por ejemplo, si yo estudio filosofía, licenciatura en filosofía, por salir 4 años no me convierte en filósofo. ¿No es cierto? Entonces, a veces hay jóvenes, ¿no es cierto?, que dicen, no, yo estudié licenciatura en historia, soy historiador. Para convertirse en historiador, como le decía... Tiene que tener un trabajo. Hay un trabajo, por ejemplo, René León, Carlos Tapia Canelo, no tienen formación profesional en historia, pero sí la sociedad le ha asignado el rol de historiador porque tienen un trabajo detrás, unas publicaciones que lo avalan, yo estoy de acuerdo con eso. No necesariamente uno tiene que ser formado en la universidad para ser literato, para ser filósofo o para ser historiador, pero sí tengo que tener una carrera de investigación respaldada en conocimiento, respaldada en libros, principalmente, o sea, 2, 3, 4, 5 libros. O sea, en el fondo, tu título es licenciado en historia. Formalmente, yo soy licenciado en historia y doctor en historia. Ahora último, claro, lograste el doctorado. Exacto. Pero para ser historiador me he dado cuenta que la sociedad me lo iba asignando, y además también uno tiene ya... Yo el próximo año 20 años cumple mi primer libro. ¿Cuántos libros has escrito en esta vida? En esta vida de historiador. En esta vida de historiador he escrito, mira, son como 10 libros personales solo, o sea, como título propio. Después otros como 12 más, donde yo soy el autor principal, porque dirijo el proyecto de investigación, escribo la mayor parte, edito el contexto, y otros donde yo soy editor, otros más. No he sacado la cuenta última, pero ahí vamos a ver unas imágenes. Son algo así como 30 publicaciones, por ahí más o menos, un poquito más, de publicaciones, 10 personales, 10 más donde yo soy el autor principal y otras más donde yo participo. Y ahora, ¿cuál es el proceso cuando tú quieres escribir un libro? Primero, obviamente, debe estar la idea central, el motivo de lo que quieres investigar. Y ahí comienza un proceso de investigación que te vas nutriendo de material, de información, para luego esto llevarlo al libro mismo propiamente tal. Exacto. Parte también la investigación, porque yo esto también lo hemos conversado con otros colegas, esto no es un hobby para uno, esto es mi profesión, entonces primero parte de cómo uno presenta un proyecto, ¿no es cierto? Y ahí hay un proceso de diseño de la investigación, donde uno tiene que hacer una pregunta de investigación, unos objetivos, y uno va armando como un cuadro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué época voy a estudiar? ¿Qué tema voy a estudiar? ¿Con qué enfoque voy a estudiarlo? Y después uno tiene que tirarse un piquero, ¿no es cierto?, zambullirse en los datos, en la investigación, en los diarios, en los archivos judiciales, en los archivos de la gobernación, en los archivos municipales cuando existen, ¿no es cierto?, en entrevistas, y después uno va armando, ¿no es cierto?, como un rompecabezas
con la estructura, va llenándolo yo lo que llamo la argamasa, que uno va tirando muchas cosas, o sea, tiene una estructura y va tirando muchas cosas y después uno tiene que ir puliendo, tiene que ir esculpiendo, desbastando, sacando. Entonces, mucho también de la investigación tiene que ver con la reflexión y con la escritura del texto. Entonces, ahí uno va leyendo, va nutriéndose de ideas, y es un proceso complejo. Algunas investigaciones son más cortas, pero otras son más largas, 1 año, 2 años, para poder conocer bien un tema, revisitar la bibliografía. Entonces parte por una pregunta, después el análisis de las fuentes primarias que uno dice, las fuentes secundarias que sería la bibliografía, y después mucha lectura, mucha escritura también, revisar, contrastar, y después 2, 3, 4, 5 vueltas que uno le da al texto. Ahora, dentro de estos trabajos de investigación, que obviamente no son fáciles de hacer, tú has realizado varios de distintas y prestigiadas instituciones andinas, particularmente cuando han cumplido 100 años de vida. Entiendo que trabajas mucho con la investigación del Cuerpo de Bomberos, incluso eso se ha extendido con la creación de un museo en el Cuerpo de Bomberos. Está también el libro que hiciste con el Centro Español de los Andes, con los 100 años. Entiendo que con la sociedad con el Círculo Italiano también hiciste un libro. Con el Liceo Max Salas. Con el Liceo Max Salas, hasta con la parroquia de los reverendos hermanos pasionistas, de los pasionistas, que también cumplieron 100 años, me parece, los pasionistas aquí en los Andes. Exacto. O sea, te estás dedicando un poco a los centenarios. Exacto, me he ido justamente porque, como tú bien decías y te comentaba, como hay que presentar proyectos a financiamiento, entonces son buenas épocas los centenarios. Es más fácil que financien. Exacto, claro. financien. Entonces, efectivamente, he hecho de los bomberos, del Liceo Max Salas, de los pasionistas, desde un enfoque más que puramente institucional, vinculando a la institución con la sociedad. Con la historia. Con la historia social, con la comunidad. Entonces, de alguna manera, los 100 años son un pretexto para hablar de la ciudad desde un enfoque o desde una mirada de una institución particular. Por ejemplo, en el caso de los españoles, que tú conoces bien, no solamente hablamos del Centro Español como institución, sino que también hablamos de la migración española a los Andes, de las redes de migración, de la inserción de los españoles en el comercio local. Entonces, no solamente fue como un estudio de la institución Centro Español, sino que en realidad fue una historia de la comunidad migrante española y sus descendientes. Ahora, esto resulta apasionante, porque esta investigación generalizada que realizas tú, entiendo que te ha permitido ver cómo ha cambiado los Andes en estos 100 años, cuando hiciste el trabajo de los bomberos, cuando del Liceo Max Salas Marchán, en fin, de ese los Andes, de comienzos, por decir algo, del año 1900 a los Andes del 2023. ¿Qué sensación te deja? Bueno, justamente cómo fuimos pasando de una ciudad colonial a finales del siglo XVIII, cómo esta ciudad, pequeña ciudad de provincia, se fue desarrollando, como el estímulo muy importante de su ubicación geográfica. Geográfica en términos del comercio internacional o del tráfico internacional, como también el aporte del ferrocarril tuvo en la ciudad, tanto cuando llega en 1874 a los Andes, como después cuando se potencia aún más con la llegada y la conexión definitiva del ferrocarril trasandino en 1910, cómo fue esta ciudad de principios del siglo XX con 8.000 habitantes, llegando hoy día al 2023, ¿no es cierto?, a 75.000, por ahí, 78.000. La importancia que tiene además también su particular ubicación, pero el rico entorno agrícola que lo dinamiza, su buena ubicación respecto de Santiago, de Valparaíso, que hace llegar mucha gente. O sea, aquí siempre llega gente del norte chico, o ahora de otras naciones sudamericanas. ¿Por qué? Porque hay trabajo. ¿No es cierto? Quizás no de la remuneración que uno esperase, porque a veces no se paga muy bien en el entorno rural, pero sí siempre hay trabajo y eso hace que llegue gente. Entonces, nunca hemos tenido... Y está la minería también. Está la minería, justamente. Eso también le da un impulso a la ciudad en los años 60, 70. Entonces, la ciudad efectivamente va creciendo
se va desarrollando. Era muy moderna la ciudad de los Andes también, cuando tiene este impulso del ferrocarrilero en los años 10, 20, 30. Hay una arquitectura muy moderna, con art déco, ¿no es cierto?, con modernismo. O sea, estamos hablando de los edificios que están en el centro, que hoy día es la zona típica. El cine, el gimnasio del Liceo Max Sala, el Hotel Continental, que le dan... De hecho, la gente... no sé, cuando hay un texto de la Universidad de Chile de los años 50 que habla de la moderna ciudad de los Andes. Había como una imagen de modernidad para ser un pueblito tan chico, de una ciudad tan chica. Porque claro, yo soy andino y quiero mucho la ciudad, pero a veces hay otros que son más chauvinistas y que piensan que la ciudad es una gran urbe, y no, es una ciudad chica en comparación con otra, ¿no es cierto?, en el concierto nacional, y para qué decir internacional. Pero sí una ciudad pujante, bien conectada, que tiene su atributo, que tiene ganas de surgir, que esperamos también que las autoridades acompañen ese proceso. Claro, y si tú en tu trabajo de investigación tienes que haberte dado cuenta que en la década pasada, en el siglo pasado, los Andes tenía muchas industrias que desafortunadamente fueron desapareciendo. No tan solo el ferrocarril transandino, que fue una importante fuente laboral, estaba el Sila, las conserveras, había varias conserveras, la metalúrgica Aconcagua, que estaba muy anexada a lo que eran los trabajos del ferrocarril, y la agricultura propiamente tal. Y luego llegó la gran minería a través de... Primero de la Cerro Pasco, luego Minera Andina y ahora Codelco Chile. Tenemos también todo lo que significa el tránsito internacional con la llegada de camiones y ahora ya con cifras que realmente creo que nadie se las imaginó que iban a llegar, con un tráfico de más de 5.000, 6.000 camiones en un mes o mucho más quizás. En la pasada cierre que hubo el mes pasado, en un momento dado se juntaron 5.000 camiones y que no podían cruzar la cordillera. Exacto. Cuando tú investigabas, pensaban la gente de aquellos años que íbamos a llegar a esto. Exacto, justamente, como tú bien dices, es un tremendo desarrollo, que además en esa época había todo un modelo de desarrollo industrial. Entonces, Chile de alguna manera, así como buena parte de los países de América Latina y del mundo, estaban volcados a una idea de que había que industrializar el país, ¿no es cierto?, para poder abastecerse de recursos o de bienes básicos. Y ahí estaban efectivamente las conserveras, los fideos Molteo también, la metalúrgica Aconcagua, el mismo ferrocarril, la misma minera. Después se desindustrializa Chile, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura. Lechería, perdón, grande que había también Claro. en Pascual Bauriza. La Pastorcita, tengo entendido que era Sí, había otra la marca también, de leche que hacían. En Béjares también había otra. Entonces había como mucha producción de productos, bienes básicos, curtiembre, incluso había una cervecería a principios del siglo XX. Después, obviamente, en la época de dictadura y con la implantación del modelo neoliberal, se va desindustrializando el país. Entonces la idea es, ¿sabéis qué? Vamos a vender materias primas y vamos a importar los productos. Entonces es muy decidor, por ejemplo, donde estaban toda esta industria, la metalúrgica Aconcagua, está el Jumbo, ¿no es cierto?, donde están las conserveras, están grandes tiendas comerciales de importación. Exacto. Es como... Es gráfico el cómo cambió el modelo de desarrollo económico. Sin embargo, los Andes se ha visto beneficiados justamente por su rico entorno rural, por la minera, ¿no es cierto?, por este tráfico que se genera, porque ahí tenemos hay muchos servicios asociados a la aduana, al comercio. Entonces, sigue los Andes por esta buena ubicación, por su geografía fértil, ¿no es cierto?, agrícola, dándonos bondades a los andinos, ¿no es cierto?, que yo siempre digo, nunca, o sea, de lo que yo he seguido en las encuestas del INE, de trabajo, nunca hemos llegado a los 2 dígitos. O sea, creo que una vez nomás. Los 2 dígitos de desempleo. De desempleo. Siempre estamos en el 7, en el 8, ¿no es cierto? Y otra característica que tiene también los Andes es que ha sido cuna de grandes personajes o bien ha recibido, ha sido un muy buen anfitrión, cuna, digamos, del Valle, no los Andes propiamente tal, de Pedro Aguirre Cerda, que si bien es cierto nació en Pocuro, pero estaba muy ligado a los Andes. Gabriela Mistral, hemos recibido a la Gabriela Mistral que vivió aquí en los Andes, a Domingo Faustino Sarmiento, entre otra personalidad que también estuvo en esta zona por algunos años. En fin, en ese aspecto, los Andes siempre ha sido generoso y ha recibido a gente importante. Exacto.
por nuestra ubicación, efectivamente, hemos tenido grandes personajes en esta ciudad, en este territorio, porque es la primera llegada, ¿no es cierto?, de Argentina hacia acá, o la última en irse hacia Argentina, por esta vinculación, por su distancia relativamente corta con Santiago, sobre todo después del ferrocarril, nos permite haber llegado grandes personajes como Faustino Sarmiento, que Exacto. llegó a ser presidente argentino, un tremendo intelectual, muy importante. Llega aquí muy joven, sí, en 1831. Estuvo exiliado aquí. Estuvo exiliado, estuvo 2 veces exiliado en Chile, en 1831 hasta el 36 más o menos. Y después, como era un liberal apasionado, Faustino Sarmiento se va a incorporar a San Juan, se involucra en la cosa pública y nuevamente lo exilian el año 41-42. Y ahí está más tiempo en Chile. Y después es ministro, es gobernador provincial, es presidente argentino, un tremendo intelectual. Gabriela Mistral, para qué decir, nuestro premio Nobel, el lugar donde más ¿Tú estuvo. concuerdas a propósito de que Gabriela Mistral nació artísticamente con el nombre de Gabriela Mistral aquí en los Andes, aunque algunos historiadores dicen que ya antes había Sí. publicado cosas con el nombre de Gabriela Mistral antes de llegar a los Andes? Aquí podríamos decir, comparto, sí, o sea, está comprobado que escribió algunos artículos con el nombre de Gabriela Mistral en Coquimbo. Exactamente. Ya está comprobado, eso no hay duda. Pero sí comparto, sí, que ella, o sea, lo que yo digo, lo que yo sostengo personalmente, es que aquí ella decide ser Gabriela Mistral. Se consolidó aquí con Exacto. los poemas de la muerte. Exacto. De hecho, porque para el mismo concurso presenta dos sets de poemas. Uno los con el juegos nombre de Gabriela, florales. justamente, con el nombre de Gabriela y el otro nombre. Y gana con el de Gabriela, y eso también la impulsa, me imagino. Por eso aquí, porque junto con Gabriela Mistral tenía otro seudónimo. Entonces aquí decide ser Gabriela Mistral definitivamente. Ese punto claro, es interesante, claro. Claro, aquí decide ser, tenía el Gabriela Mistral, pero aquí de alguna manera, claro, uno podría decir, se consolida la figura de Gabriela Mistral como poetisa con ese nombre. Entonces, claramente, o sea, sin duda es muy importante para la biografía de Gabriela Mistral la ciudad y su paso por acá. Bueno, es interesante, apasionante conversar con Abel Cortés de estos temas de historia. Incluso hay varias instituciones a nivel nacional importantes que nacieron en los Andes. Los maristas llegaron aquí y pusieron el primer colegio en Chile aquí en los Andes. El primer movimiento de cooperativa de ahorro y crédito se creó en los Andes con la cooperativa Andescop y el presbítero Muñoz. De aquí nació ese movimiento de cooperativa de ahorro y crédito, no el cooperativismo. Nos especializamos en de ahorro y crédito. O sea, los Andes tiene para sentirse muy orgulloso de muchas cosas que ha hecho. Exacto, tenemos características particulares, efectivamente, como en esta cosa que no obstante ser provinciano, no obstante ser de provincia, sin embargo, con este tráfico de ideas, con este intercambio de pensamientos, de cultura, ¿no es cierto?, su vínculo con Santiago, con Mendoza y por tanto con el mundo también, con Valparaíso, nos hace que aun cuando somos chicos tengamos un núcleo bien vivo, bien de vanguardia, también en el arte en los años, con Laura Rodic, ¿no es cierto?, con los círculos de pintura de los años 40, con bailarinas, ¿no es cierto?, muy importante. Entonces se da una cuestión bien particular en la ciudad. Bueno, así estamos conversando con Abel Cortés en este programa Desde el Alma, reiterando también la invitación para visitar Fuente de Soda La Terraza de Avenida Santa Teresa, esquina de Tres Carreras, para servirse unas deliciosas 11 sándwiches, colaciones, tortas, pizzas, ricos lomitos, hamburguesas. Hacemos nosotros un alto comercial y ya retornamos a nuestro programa. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido por amor.